A ver, buenos días a todos. Hoy es el día grande de la Fundación, el día que recordamos a Mario, que fue un referente para muchos de nosotros en la lucha por la libertad y por la vida. En este momento quiero pedir un minuto de silencio por el genocidio que estamos viendo en directo, con dolor y con impotencia, en Gaza, con el genocidio del pueblo palestino que estamos viendo en directo, con tanto dolor y con tanta impotencia. Bueno, buenos días, amigos y amigas. A los pocos días de haber comunicado a Luisa, después de la reunión del patronato de la Fundación, que íbamos a crearle el premio 2025, el premio Mario del día 2025, le hacía una entrevista en El País a una poeta y narradora de mucho prestigio, Isabel Bono, escritora malagueña, Premio Internacional de Poesía León Felipe, Premio de Novela Café Gijón, mejor libro de poesía en español publicado en 2024, autora de una extensa obra literaria. En esa entrevista le preguntaban, casi al final, ¿a quién le daría usted el próximo premio Cervantes? Y contestaba sin titubear, a Luisa Marchena. Entonces dijimos, pues hemos acertado, nos hemos acertado al premio Cervantes. Oye, y nos hizo ilusión, en cualquier caso nos habíamos adelantado y ya lo sabíamos, pero habíamos aceptado. Lo cuento con una anécdota que nos gustó, un reconocimiento que se unía al nuestro. Ese reconocimiento que buscamos para nuestros premios, esa excelencia de la profesión, unida a su compromiso en defensa de la libertad. Esta fundación, que es de todas las personas que colaboráis, con nuestro apoyo, con nuestro trabajo, o con vuestra sola presencia, ya sabéis lo pequeña que es, pero siempre hemos tenido la voluntad, la ocasión de hacerla más grande, porque se lo merece el nombre que lleva, el nombre de Mario. Y en lo que respecta a los premios, creo que lo hemos conseguido. Dice Gabriel Nichowski, que es uno de los colaboradores del último Grand Place, que todo premio es antes que nada un autopremio. Y así lo reconocemos año tras año, los premiados, las premiadas, prestigian la Fundación. Por eso nos gusta recordar la lista. Arantxa Ureta Vizcaya, Elías Querejeta, Agustín Ibarrola, María Teresa Castells, María del Lago, Ángel Aguirre, Juan Pablo Fusi, Jesús Eguiguren, Joseba Arregui, Carmen Iglesias, Juan Luis Ibarra, Luis Castells, Antonio Unzalu, Ana Muribarren, Genoveva Castamienta, y a este año se suma Luis Echenique. Nuestra revista es Grand Place Pensamentua eta Cultura, que podría haber sido Cultura eta Pensamentua. La cultura, el conocimiento, fortalece el pensamiento crítico. Y los hombres y mujeres del mundo de la cultura tienen el deber de mostrarlo al pueblo, ponerlo a su alcance, además de dar testimonio a favor de la libertad y de la vida. No soy de los que entienden el valor de la cultura al margen del pensamiento, el estilo o la belleza al margen del contenido. Hemos vivido años en los que la gente de la cultura vasca se ha retratado ante la sociedad y hemos visto, por decirlo suavemente, posiciones no del todo dignas. Pero también, y esto nos reconforta, posiciones valientes y arriesgadas como las que nos acompañan hoy. Hace un par de años, la Fundación Ramón Rubial publicó un libro que trataba este tema, Cultura en tiempos de violencia, recomendable para los que no lo habéis leído y hasta necesario para conocer lo que nos pasó. Hay, entre otros, dos magníficos artículos, uno de Felipe Juaristi y otro de Luis Echenique, y voy a acabar rescatando un párrafo de Luisa que describe a la perfección a nuestra protagonista de hoy. Dice: la literatura alumbra la vida, lo que adquiere un sentido vertiginoso, radical, cuando esa literatura se escribe mientras los terroristas matan. Y así he escrito la mayor parte de mis libros, mientras ETA mataba, y algunos, en el seno de nuestra misma sociedad, la jaleaban con el horror de ETA mata dos, o ETA más metralleta.
La literatura pensaba entonces, y pienso ahora, debe rebelarse contra consignas como esas, y recoger, inventar otras muy distintas, que se sitúen en las antípodas de esa destrucción. La literatura se pone al lado de la vida, la defiende. Así es nuestra novelista favorita, nuestra novelista imprescindible, nuestro premio Mario Menguía 2025. Para presentar y glosar la figura de Luisa, tenemos hoy la inmensa suerte de contar entre nosotros con María Pilar Rodríguez Pérez. María Pilar es profesora titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Deusto, campus de San Sebastián. Es la investigadora principal de la comunicación reconocida por el gobierno vasco con la máxima categoría. Es doctora por la Universidad de Harvard. Hasta el año 2002 fue profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2015 obtuvo la cátedra Leopoldo Michelena y en 2023 la cátedra Ernesto Achara. Tiene varios premios y reconocimientos, destaco dos de ellos: ganadora del premio Ensayo Carmen de Burgos en 2003 con el trabajo Una revisión de la modernidad desde la perspectiva de género, 3 relatos de Carmen de Burgos, que, como sabéis, era una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres almeriense y que convoca la propia Diputación de Almería. Y también del premio del ensayo Becerro Bengoa 2005 con la obra Extranjeros, Migraciones, Globalización, Multiculturalidad. Tiene más de 150 publicaciones, ya sea como autora individual o coautora, entre libros y artículos sobre literatura, cine, cultura y estudios de género. Y tengo que decir que tenemos el honor de que ha participado en Gran Place. Y ha participado en Gran Place por 2 veces. La primera en la revista número 12, que trataba sobre mujer, igualdad y género, o género e igualdad, con el formato de una conversación que mantenía con nuestro amigo y amigo de la Fundación Gaizka Fernández Soldevilla, con el título Sobre mujeres y víctimas del terrorismo. Y también participa en la última revista, la número 23, sobre cultura vasca. Como coautora junto a Raquel Medina, en un muy interesante artículo sobre envejecimiento alternativos, y dice, explorando 2 novelas de 2 escritoras vascas, ambas premio Mario Menguía: Llevar en la piel de Luisa Echenique y La última casa de Arantxa Orreta Vizcaya. Muchas gracias por tu presencia y cuando quieras. Es que ricasco, muchísimas gracias, pero hoy definitivamente no hemos venido a hablar de mí, ¿eh? Bueno, Jan Andreok, egunon, lehenek eta behin eskertu nahi dut, Mario Naindia gogoratzeko eta Luisa Echenikeren lana goraipatzeko, gaur ematen didazuen aukera, mila esker, benetan. Este premio que hoy se concede a Luisa Echenique lleva el nombre de Mario Naindia, cuya vida y legado son un símbolo de lucha por la libertad, por la pluralidad y por el diálogo. Es un recuerdo de su compromiso democrático y de su confianza en la cultura como herramienta de transformación social. Cada edición de este premio es, por tanto, un acto de memoria activa. Y es también una continuación de su labor en el presente y hacia el futuro, porque distingue a personas cuya obra y trayectoria encarnan esos mismos valores. Hoy esta apuesta se materializa en una escritora cuya voz ha enriquecido nuestra literatura y nuestra vida cívica, Luisa Echenique. Su obra tiene un fuerte componente ético, no entendido en el sentido moralista, sino en el más profundo, como una forma de responsabilidad ante el mundo. En sus novelas, en sus relatos y en sus textos resuenan las preguntas por la violencia, por la memoria, por la igualdad, por la posibilidad de la convivencia. En sus artículos y conferencias aparece con nitidez su defensa de los valores democráticos, de la dignidad, de la pluralidad lingüística y de la diversidad de las identidades. Ese compromiso conecta de manera orgánica con el espíritu de este premio, porque Mario Naindia, a lo largo de su vida, nos enseñó que la democracia se construye no solo a través de la política y de las instituciones, sino también con cultura, no solo con leyes, sino también con relatos. Y Luisa Echenique, con su obra, ha contribuido a tejer esos relatos que sostienen una sociedad plural y libre.
Si hay algo que une el espíritu de Mario Naindia con la obra de Luisa, es la convicción de que la palabra es un territorio de libertad. En sus obras se encuentra esa palabra que abre espacios de pensamiento, que da nombre a lo silenciado. Esa palabra nunca significa adorno. Yo he definido su escritura como la palabra esencial. Luisa lleva a cabo una tarea difícil de depuración del lenguaje hasta encontrar los términos exactos para mostrar realidades a menudo incómodas. Es una escritura que ilumina, que cuestiona, que invita a su público lector a no conformarse con lo evidente. Desde sus primeras publicaciones hasta su obra más reciente encontramos un hilo conductor: la valentía de mirar lo complejo y de traducirlo en lenguaje literario. Y esa palabra configura un cuerpo, unos cuerpos que no son solo entidades físicas o biológicas. El cuerpo es un texto vivo que revela tensiones sociales, políticas de identidad y de género. Su prosa recurre con frecuencia a metáforas corporales, cuerdas, cicatrices, pieles, ángulos, como un modo de hablar de lo más íntimo desde lo tangible. Es un territorio de conflicto entre opresión y libertad, violencia y deseo, memoria y resistencia. Sus personajes encuentran en el cuerpo tanto la trampa que los limita como la posibilidad de rehacerse, y en esa tensión está una de las claves más poderosas de su literatura. Quienes la hemos leído sabemos que en sus páginas hay una voluntad constante de explorar la complejidad humana. Luisa no elige los caminos fáciles. Su literatura se adentra en las zonas de sombra, en los pliegues de la experiencia, en lo que a menudo preferimos no ver. Y sin embargo, ese viaje al oscuro no culmina en el desasosiego, sino en una forma de claridad. Los finales de las obras de Luisa Echenique abren caminos hacia posibilidades de existencia más justas, más libres y dignas, que solo pueden alcanzarse a través del esfuerzo continuado por lograr una posición vital, ética y cercana a la felicidad. En mi memoria sigue presente El ángulo ciego, merecedora del Premio Euskadi de Literatura en 2009. Esta novela aporta una serena reflexión y una denuncia necesaria, la denuncia de la violencia irracional y de sus consecuencias, que no terminan con el acto violento, sino que se prolongan en el vacío, en la orfandad, en la culpa, en la necesidad de reconstruir los valores de la decencia y de la capacidad de luchar por la felicidad, aun cuando todo parezca truncado. El ángulo ciego se alza como testimonio literario, demuestra cómo la palabra puede ser arma de resistencia. Nos recuerda que quienes han sufrido no pueden ser silenciados, que el acto de recordar es también un acto de justicia, y que el arte no es ajeno a lo que nos sucede, sino espejo y puente entre lo vivido y lo que nos queda por construir. No es el único premio que ha recibido Luisa, como sabemos. Voy a mencionar brevemente el premio de Teatro Ciudad de Guadalajara Antonio Buero Vallejo por la obra de teatro La herencia en 2016, el premio Memorial Silverio Cañada en 2024 por su novela Llevar en la piel, firmada con el heterónimo Antonia Lazar, su nombramiento como caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgado por el gobierno francés en 2007, y la medalla al mérito ciudadano en 2013. Sería un error, desde luego, limitar la figura de Luisa Echenique en su dimensión estrictamente literaria, porque ella ha entendido siempre que la cultura no es un ejercicio solitario, sino de ciudadanía. Desde hace décadas ha desarrollado una labor incansable como dinamizadora cultural. Talleres de escritura, colaboraciones en prensa, en radio y conferencias a nivel local, nacional e internacional. Ha puesto en marcha numerosas iniciativas como el Festival Un Mundo de Escritoras, que desde Donostia se ha convertido en un referente internacional. Gracias a este proyecto, voces femeninas de la literatura mundial encuentran un espacio de visibilidad, de diálogo y de reconocimiento mutuo. Desde sus comienzos fue una apuesta valiente y pionera, cuando no era habitual situar la escritura de mujeres en el centro del debate cultural. Han sido muchos los talleres de escritura que ha impartido y que imparte en diversas ciudades y entornos, en los que siempre se impone el rigor en el tratamiento literario. Luisa logra que sus estudiantes reciban una formación ética y estética, ya que no se trata solo de aprender cómo escribir, sino de cómo decir lo que se quiere decir, de la responsabilidad del lenguaje, del estilo, de cómo representamos la realidad. Podemos mencionar además Canal Europa y tantas otras iniciativas culturales que Luisa ha puesto en marcha, pero no quiero extenderme, ya que creo que la mayoría de los aquí presentes, de un modo u otro, hemos tenido contacto con estas actividades. Esa coherencia entre lo que escribe y lo que vive es quizás la razón más profunda por la que hoy estamos aquí. Porque celebramos a Luisa Echenique y celebramos una manera de estar en el mundo. Firme en las convicciones, tenaz en el debate, atenta a la belleza y sensible a la fragilidad humana.
Por todo ello, la entrega del premio Marion Naindia a Luis Echenique es más que un reconocimiento, es una afirmación de valores que compartimos. Es decir, que la literatura importa, que la cultura es un bien público, que la igualdad, la memoria y la libertad son conquistas que debemos cuidar día a día. Querida Luisa, este premio es un homenaje a tu escritura, a tu compromiso y a tu ejemplo. Gracias por recordarnos que las palabras tienen poder, que la literatura puede ser resistencia y consuelo, que el arte puede ayudarnos a ser más libres. Enhorabuena por este reconocimiento tan merecido. Y gracias en nombre de todos los aquí presentes y de quienes hoy no pueden estar aquí, pero que te recuerdan mucho en el día de hoy, por ofrecernos tu voz, tu palabra y tu incansable defensa de la cultura como acto de ciudadanía. Es que ricasco. Bueno, como sabéis, es costumbre en este acto, como ha dicho antes Alberto, el más importante de la Fundación, antes de entregar la escultura de Ibarrola a la premiada, nuestra Luisa Echenique, hemos tenido la costumbre de gozar de la palabra y de la música. De la palabra con la poesía que tenemos el privilegio de escuchar cada año a Felipe Juaristi. Una poesía que tiene y está llena de luz y compromiso. Luz porque siempre ha sido claro en los momentos de más conflicto, en los momentos de más confusión. Y compromiso, obviamente, político y ético, por su inequívoca defensa de la libertad, de la democracia y de la convivencia. La música la ponía un amigo nuestro y de la Fundación, miembro de la Fundación, Juan Ramón Unamuno, con su guitarra y su armónica. Juanra nos dejó el pasado mes de abril y hoy no estará entre nosotros. Pero de Juanra nos queda la memoria, que como también suele decir Felipe, es traer el pasado al presente para poder disfrutarlo. Y por eso vamos a escuchar una canción que va a interpretar el propio Juan Ramón.
poesía del maestro Felipe Aparisti, cuando quieras. Maestro. Hori geratzen da, nos queda la palabra on the road the vine. Bueno, a ver. Aparatos. Sortzea irautea da. Sinestea bizitzea. Idaztea jardun bizia. Beti zerbait erremediorik gabea gertatuko baliz bezala. Ez badago idazita desagertuko den zerbait. Idaztea sentitzea da, kristal puskatuen hotsa oinpean. Argitxin parta bezuloetan. Barne austura soldatu nahi ez izatea. Betiko izateko ezintasuna. Eza, ez. Isiltasun zuaren eta karen artean konsueloa bilatzea. Min uki ezin horren gizaki gehiegitan izugarriaren dimensioa neurtzea. Ez da inoiz sendatzen guztiz. Ez da inoiz hiltzen erabat. Hori da kondena. Arranoak, erraiak, koska, zauriak izpiluan, izatotel. Nahi du artistak eragozpena gainditu bere lanbidean. Prosak sortutako arauak, poesiak duitutako harmonia, inguruka da bilen auskortasuna. Idaztea da saiestea, zarata gogangarria, patuari ostutako esalditatik ihes egitea, ez gordezea sentimentu maiztuak, distiratzen dutenak, besten isla izanik, ez norberaren. Tarte bat uzi naiz eskasa mututu den arazoimenari, bakardadeak pilatzea gatza bezala inoren etxean. Amorru eta gorrotu urtetan idazitakoak, barealdian gantzutuak adina balio du. Etxipenak laguntza ematen desesperatuei. Itxaropena, sendagarri ez bada, hilgarri dateke esperoan. Idazkera, bizitza bezala, tarteka. Ez nahi izatea inoiz ez, iragan oinazen, oraingo zantzuen labirinto, luzizen duen diamante, nesbinka. Ez inori, ez ezeri izate indiferente. Garaiaren aurka, aritzea, absolutoki. Zuzentzea borborari den kaosa, gidatzea horbelaren dantza. Bilatu jakinduria zaharra eta sosegu berria, zalantza sortzea, kezkak asetzea, edartasun aldagaizaren ondakinak sakabanazea, alaitasunari deizea, beti ere. Engaztele ere. En fin, crear es sobrevivir, crear es vivir, escribir es actuar como si sucediera algo irremediable ahora, algo que desaparece si no está escrito. Escribir es sentir, el ruido de cristales bajo los pies, crepitar de luz en la cuenca de los ojos, no querer soldar, la fractura interna, la imposibilidad de ser eternos, de no ser, de no. Entre llamas humaradas de silencio, buscar alivio a ese dolor intangible, medir las dimensiones de lo terrible y a la vez humano, demasiado. Nunca se sana del todo, nunca se muere completamente, tal es la condena. El águila devorando las entrañas, las llagas en el espejo, la palabra balbuciente. Trata el artista de vencer los inconvenientes de su oficio, las reglas que la prosa engendra, la armonía que la poesía convoca, la fragilidad de lo que nos rodea. Escribir es evitar el ruido exquisito, huir de las frases usurpadas al azar, no atesorar sentimientos gastados que brillan por reflejo ajeno. Dejar un hueco, por escaso que sea, a la razón muda. Hacer acopio de soledades, como de sal, en la casa de nadie.
Lo escrito en años de furia y odio sirve tanto como lo ungido en tiempos de calma. La desesperanza ayuda a los desesperados. La esperanza sin locura mata. Desespera. Igual que la escritura, la vida, a ratos. No pretender ser nunca laberinto de huellas del pasado, de indicios del presente. El diamante que se pierde en ocasiones. No ser indiferente a nada ni a nadie. Estar en contra de la época, absolutamente. Dirigir el caos que bulle, el baile de las hojas caducas. Buscar el saber antiguo y el sosiego nuevo. Sembrar dudas. Aventar inquietudes. Diseminar los restos de la belleza incólume. Nombrar la alegría siempre. Eguardion eta eskerrik asko guztiori etortzearren. Luisa es una escritora consagrada. Ha escrito más de una docena de libros y obtenido unos cuantos premios. Pero hoy la Fundación María Buendía no quiere premiar a la escritora, quiere premiar a la mujer comprometida. Comprometida con la política, el feminismo, la justicia social y con la propia Fundación. Un compromiso que tiene mucho que ver con las cuerdas de la guitarra portuguesa de tu última novela, donde nos dicen, y coincido contigo, que las cuerdas no son para que nos digan lo que tenemos que ser, sino para tener la posibilidad de explorar el ser. Algo tan esperanzador y tan útil en los tiempos que nos está tocando vivir. Me viene a la memoria Mario, que tenía muy claro que para anteponer una idea a otra no hay que hacer apelación ni a la historia ni al pueblo. Su apuesta, la tuya y la nuestra, es la de esa Euskadi plural y diversa de ciudadanos, de personas libres e iguales. Gracias, Luisa, por tanto. Horregatik, aurtengo María Buendía Fundazioaren saria, Luisa Etxenike Andreari. Tengo que ver más vídeos de Alcaraz, que es el que mejor sujeta los... Pues buenos días a todas y a todos. Recibo este premio con agradecimiento y con emoción a la Fundación María Buendía. Me vas a permitir también que haga un agradecimiento particular y personal a Pilar Rodríguez por sus generosas palabras. Con agradecimiento, con emoción, pero también muy consciente del honor que representa y de la responsabilidad que supone para mí, que es la de estar siempre a su altura. Así que lo primero que quiero decir es que espero y voy a tratar de llevarlo como corresponde. Voy a distinguir en mi intervención, no temáis, va a ser breve, las dos facetas de mi trayectoria personal y profesional que creo que mejor me representan. La primera, la de escritora, muchos libros ya por detrás y espero que unos cuantos más por delante. Pero creo que lo más importante de esa carrera literaria, lo que la ha marcado desde el principio, es el haber sido fundada y desarrollada en gran medida durante los años del terrorismo etarra. He pensado muchos de mis libros y los he escrito en tiempos que no eran en absoluto inofensivos, sino una forma de tiempos del cólera, como dijo García Márquez.
Y eso que tan mal va sido de tantísimas maneras ha tenido, paradójicamente, una influencia importante y hasta me atrevería a decir que positiva en mi obra, simplemente porque la ha orientado en sus planteamientos, interrogaciones y aspiraciones hacia una forma de seriedad y de profundidad. En aquellos años había poco sitio y diría que poca oportunidad para las comedias ligeras. Y esa seriedad y profundidad me han construido también como lectora, me han conducido a preferir a determinadas autoras y autores y a compartir sus preocupaciones como artistas y a preguntarme con ellos, de tantos y tantos escritores a lo largo de la historia, cuál es el papel que tiene que jugar la literatura en momentos difíciles. Tal vez, si yo hubiera nacido en Suiza o en años menos ofensivos, no habría asumido, o no de un modo tan acuciante, urgente, ineludible, que la literatura es, además de otras muchas cosas, una responsabilidad con el mundo y el tiempo en que se escribe. Una responsabilidad de mirada y de voz. Poner los ojos de la escritura no solo en lo más evidente, sino sobre todo en lo que está escondido, disimulado, desatendido, y sacarlo a relucir y darle voz. No dejar en silencio, acallado, lo que merece y debe ser dicho. Es lo que he intentado e intento hacer, mirar y decir, eligiendo el punto de vista de quienes, como dijo uno de mis maestros, Albert Camus, de quienes padecen la historia. Y ha sido la perspectiva de las víctimas del terrorismo la que ha centrado mi trilogía sobre el tema, trilogía que tan bien y tan generosamente han estudiado, por cierto, las profesoras Pilar Rodríguez y Anabel Martín, aquí presentes, y a las que una vez más agradezco, como el propio Felipe Juaristi, su interés en mi obra. Pero esa mirada y esa voz literarias tienen que alcanzar a los lectores y, si es posible, depositarse y permanecer en ellos de un modo durable. Por decirlo de otro modo, la literatura tiene que mirar y decir, y seguir mirando y seguir diciendo, insistente, incansable, tiene que aspirar a una forma de persistencia, de, me atrevo a decirlo ya que estamos de celebración, a una forma de eternidad, para que lo que contiene no vuelva a ser escondido ni acallado. Es mucho más fácil desearlo que conseguirlo en una hora, pero hay que intentarlo. Y resumiré mis intentos con la metáfora del olor del pan, del delicioso olor del pan recién hecho. Martín es el protagonista de mi novela El ángulo ciego. ETA acaba de asesinar a su padre y él busca una tienda de souvenirs para comprar postales de San Sebastián. Elige unas cuantas, entra en una ricotaberna y las va pegando a la barra para significar ante esos partidarios de los terroristas no solo que no les tiene miedo, sino que no ha dejado a su padre muerto tirado en la acera, sino que lo ha levantado para meterlo erguido en ese local, para que ellos tengan que mirarle a la cara. Empieza a pegar las postales, aquí, 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 como abrir los ojos, dice. Vuelven los paisajes como si el muerto hubiera abierto los ojos. Esas postales que obligan a todos, incluidos a los jóvenes de la ricotaberna, a mirar de frente a una víctima, a enfrentarse cara a cara con lo sucedido, contienen para mí el sentido, la fuerza y la responsabilidad de lo literario. Vuelvo al pan. Para Martín, y espero que para los lectores del ángulo ciego y de mis otras novelas, su padre no es una víctima abstracta del terrorismo, sino del modo más concreto y tangible, un hombre perseguido y luego asesinado. Y su muerte no es un concepto, un dato a sumar a la atroz estadística de atentados y crímenes, sino la negación literal de la vida. Y ese adolescente comprende la vida por la posibilidad de la belleza y la muerte, por lo tanto, por la desaparición de esa misma belleza que los terroristas le han robado definitivamente a su padre. Y así va repasando las postales, el jardín que rodea la estatua de Usandizaga en la Plaza de Cúrcua, el puente del Cursal y los cubos de Moneo iluminados, la iglesia de San Vicente, la escultura de Oteiza en el Paseo Nuevo, la bahía de la Concha al amanecer y al atardecer, y en retratos sin tiempo. Y va afirmando con ese repaso que la violencia es también eso, robar.
un robo despiadado, inexcusable de la belleza de la vida. Porque para entender lo que significa matar, intentan decir mis novelas, hay que tener presente lo que significa vivir. Y finalmente, a Martín, su deambular por la ciudad, le conduce hasta una calle estrecha donde hay un obrador. Huele al primer pan. Y por ese olor delicioso, Martín se derrumba. Porque morirse es, dice, este olor a pan perdido para siempre. Ese delicioso olor a pan es para el joven protagonista la comprensión de lo que la muerte significa de verdad y de lo que de verdad significa matar, arrebatarle a otro el gozo de la vida. Y aquí entra en juego la permanencia, esa eternidad de la que hablaba hace un momento y que la literatura debe intentar alcanzar, y que yo intento con el olor del pan, manteniendo ese olor flotando en el aire del libro y sobre todo en el aire de la realidad, porque cada vez que nos llegue, para que cada vez que nos llegue, desde algún lado, un obrador, una panadería, la ventana, a través de la ventana abierta en una cocina, el envoltorio de papel que llevamos en los brazos, ese olor nos devuelva la memoria de lo sucedido, especialmente la memoria de las víctimas del terrorismo a las que esa delicia les fue arrebatada. Esa es mi tentativa de eternidad, porque a la memoria histórica se la podrá vapulear, y desde luego se la vapulea, pero pan se seguirá haciendo, y seguiremos exigiendo además que se haga bien. La segunda faceta de mi trayectoria que tiene sentido evocar hoy es la de ciudadana. He sido y soy una ciudadana interviniente en la vida y el debate públicos, con mis artículos, mi participación en foros o la organización de eventos culturales, como ya se ha dicho. Y es en relación con esto que quiero referirme, aunque no le conocí tan bien como muchos de vosotros, a Mario Naindía. Y empiezo acudiendo una vez más a la literatura, en este caso a Jean-Yves Tadier, que es un crítico francés especialista en la obra de Marcel Proust y que dice algo que aprecio de una manera particular. Y es que tenemos que agradecer a Proust el que nunca nos propone frases de partida, sino frases de llegada, es decir, frases trabajadas. Pues yo creo que vivir bien, vivir correctamente es eso, ir haciendo una escritura cada vez mejor de nuestra vida. Y eso pienso también de Mario Naindía, que fue alguien que vivió perfeccionando las frases de su vida, dotándolas de una atención cada vez más precisa y lúcida en relación con el tiempo y el espacio donde iban a expresarse, de mayor envergadura intelectual y de una hondura ética y de compromiso cada vez más profunda y, sin embargo, más clara. En ese sentido, es también para mí un modelo particularmente valioso en estos momentos que me parecen peor que crepusculares. Paul Valéry escribió: nosotras, civilizaciones, ya sabemos que somos mortales. Pues este tiempo que estamos viviendo, aquí y allá, en grande en el mundo y en más pequeño en nuestra sociedad, no puedo dejar de verlo, de sentirlo, de pensarlo, como el de una agonía civilizacional. Tengo cada vez menos duda de que estoy viviendo en una especie de fin del mundo, de un mundo, al menos, cuya ambición humanista había conseguido mantenerse y mantenernos a flote, a pesar de los tormentos de la historia, desde, pongamos por resumir, la Ilustración. Esa ambición humanista se está quedando en los huesos. Brillan todavía algunas luces, pero son cada vez menos numerosas y más tenues. Lo que gana terreno es la oscuridad o el desierto. ¿Qué hacer entonces frente a semejante panorama? Dice mi amigo, el escritor rumano Mircea Cărtărescu, que los ángeles no tienen mérito porque no tienen tentación. Yo no soy un ángel y por eso tengo tentaciones. Y la más fuerte, la más persuasiva, la más seductora en este momento es la de dejarlo todo, la de abandonar el desierto y buscarme algún oasis donde apenas se note la agonía del mundo. Y ese oasis cabe desde luego para mí en la imagen de una biblioteca donde yo pueda seguir leyendo, es decir, escuchando voces civilizadas, donde pueda proseguir los caminos gozosos del aprendizaje y conocer aún el deslumbramiento por tanta inteligencia y tanta belleza reunidas e incorruptibles. Salirme del mundo y recogerme entre libros me haría sin duda feliz. Mucha de la libertad y la felicidad que he conocido en mi vida me ha llegado a través de, o gracias a ellos.
Sin embargo, hay algo que me retiene, algo que no es una tentación, sino todo lo contrario, una resistencia, un freno que no me deja bajar los brazos, dimitir de todo, un impulso que es mío, pero va contra mí, en el sentido de que me separa del oasis y me tira hacia el otro lado, es decir, hacia la responsabilidad de seguir interviniendo con mis herramientas, que son mis libros y mi voz, en ese desierto creciente del mundo, para tratar de abrirle algún pozo, aunque sea pequeño. Como han hecho tantos y tantos antes que yo, todos mis maestros y maestras de pensamiento y de conducta. Como hizo el propio Mario Naindia, que también conoció desiertos, pero que tampoco dimitió de sus compromisos civiles, que no dejó de participar activamente en su realidad, que se mantuvo en la responsabilidad, que seguiré, a pesar de los pesares, haciendo también mía, en la responsabilidad de ser, como quien dice, un ciudadano siempre de guardia. Muchas gracias. A veces ya. Ausencia. Pues ya. Exacto. Dármele. Andar entre
esas son las verdades, es lo que ya